Vamos a continuar con el tema de las distribuciones de probabilidad y vamos a empezar ahora con las distribuciones continuas. Ya habíamos visto las discretas y ahora empezamos con las continuas. Bueno, como habíamos explicado en los anteriores vídeos, cuando una variable era discreta, su representación era como un diagrama de barras. Pero cuando era continua, igual que hacíamos en estadística, entonces su representación debería ser en un histograma, es decir, que los valores toman y las variables aleatorias toman valores en intervalos, ¿vale? Y vamos a agrupar en intervalos. Bueno, cuanto más pequeños sean estos intervalos, más pequeñas, digamos, serían las barras del histograma y digamos que nuestra representación tendería finalmente a ser una función continua, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vamos a considerar ahora, que son funciones continuas donde en cada instante se le puede asignar una determinada probabilidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a llamar función de densidad justamente a la función que va a dar la probabilidad de que esa variable se verifique en un determinado intervalo, ¿vale? La función de densidad lo será si cumple dos condiciones. Por un lado, que va a tomar valores mayores o iguales que 0 para todo número real y, en segundo lugar, que el área limitada por la gráfica y el eje de abscisas es 1, lo cual tiene lógica porque el área va a ser la probabilidad total y como mucho puede ser 1, ¿vale? Y con estas dos condiciones ya podemos decir que tenemos una función de densidad. Y como hemos comentado antes, esta función de densidad va a determinar la función cuyo área representa la probabilidad de que la variable se verifique entre dos valores a y b. Es decir, si yo tengo una variable aleatoria y la línea roja sería su función de densidad, entonces la probabilidad de que la variable tome valores comprendidos entre a y b va a ser justamente el área bajo la curva de la función de densidad entre los valores a y b, lo que, como sabéis, es la integral definida entre a y b. Y así es como vamos a definir la probabilidad en las distribuciones continuas. Asimismo, vamos a decir que es una función de distribución justamente a la función primitiva, es decir, a la función que a cada x le hace corresponder su probabilidad, ¿vale? Esa es la función de distribución. Igualmente que hacíamos con las variables discretas, con las continuas también vamos a poder definir lo que es la media, la esperanza y la varianza. Bueno, recordemos que en las discretas habíamos visto que la esperanza era el sumatorio de los valores que toma cada variable por su probabilidad. Bueno, pues es lógico pensar que si ahora esta probabilidad viene definida por una integral definida, valga la redundancia, entonces ahora podemos definir esta esperanza o media como la integral desde menos infinito hasta más infinitos del valor de la variable por su probabilidad, ¿vale? Que en este caso sería la integral definida de la función. Y así es como vamos a definir la esperanza. Igualmente, haciendo analogía con la definición de la varianza, podemos establecer que la varianza de una variable aleatoria continua va a ser la integral desde menos infinito hasta más infinito del valor de x tomado al cuadrado por su probabilidad, es decir, por la integral de f de x diferencial de x, menos la media o esperanza que ya hemos calculado al cuadrado, ¿vale? Y va a tener la misma significancia que en el caso de las distribuciones discretas, simplemente que ahora lo vamos a calcular como una integral y no como una suma discreta. Bueno, vamos a ver un ejemplo de este modelo que es un poco teórico. Dice, sea x una variable aleatoria continua cuya función de densidad es la siguiente. X más 1 partido por 6 si está comprendido entre el 1 y el 3 y 0 el resto. Es decir, que realmente la variable aleatoria tiene probabilidad distinta de 0, digamos, solamente en el intervalo 1 a 3, de forma que para el valor 2 aquí tendríamos su probabilidad, ¿vale? Y me dice que calcule su media y la probabilidad de que x sea mayor que 2, ¿vale? Bueno, pues por la definición que hemos visto, la media va a ser la integral desde menos infinito a más infinito, pero como la función vale 0, en realidad
yo solo tendría que hacer la función desde 1 hasta 3 de x por f de x diferencial de x. Esto va a ser la integral desde 1 hasta 3 de x por x más 1 partido por 6 diferencial de x. Es decir, la integral desde 1 hasta 3, vamos a sacar el 6 fuera, de x al cuadrado más x diferencial de x. Lo que obtendríamos que sería un sexto de x al cubo partido por 3 más x al cuadrado partido por 2 desde 1 hasta 3. ¿Vale? Que si sustituimos me quedaría un sexto por 27 tercios menos 9 medios menos un tercio menos un medio. Que calculándolo ahora obtendríamos y obtenemos que son 11/18. ¿De acuerdo? Así que la media de esta variable aleatoria es de 11/18. Muy bien, ¿cuál sería ahora la probabilidad de que esta variable tome valores mayores que 2? Pues va a ser la integral desde 2 hasta más infinito, pero que en este caso nos bastaría con hacerlo desde 2 hasta 3 de la función, es decir, de x más 1 partido por 6 diferencial de x, ¿vale? Recordemos que la probabilidad simplemente es la integral de la función de densidad, ¿vale? Así que esto va a ser un sexto de x al cuadrado partido por 2 más x desde 2 hasta 3. Así que lo calculamos y esto va a ser un sexto de 9 medios más 3 menos 4 medios que serían 2 menos 2. Que esto tendríamos que serían 9 medios menos 1, 7 medios por un sexto, que serían 7/18. Y esa va a ser la probabilidad de que esta variable aleatoria tome valores superiores a 2, ¿vale? Que va a coincidir en realidad con el área que está bajo nuestra gráfica entre el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Bueno, os dejo algunos ejercicios para que probéis. Estos ejercicios casi nunca caen en la BAU, o sea, que hagamos alguna, pues está bien. Os dejo aquí el 17, lo mismo, calcula su esperanza y su varianza y calcula una probabilidad. Y creo que con eso pues va a ser suficiente. Y nos vamos a meter ya en la distribución normal, ¿vale? Mucho más importante en términos de la probabilidad que nos caiga en la EBAU. Y la distribución normal es la distribución que se llama así, fue nombrada y determinada por Gauss, y por eso también se le llama la curva de Gauss, que tiene esta expresión tan compleja, ¿vale? F de x sería 1 partido por sigma por 2 raíz de pi por elevado a menos un medio de x menos la media partido por sigma al cuadrado, ¿vale? Bueno, esta función nosotros no vamos a tener que aprendérnosla, ¿de acuerdo? Que sepáis que es así, que esa es la expresión de la función de la campana de Gauss para un valor determinado con una media y una desviación típica, pero que no vamos a aprenderla. Aquí vamos a llamar en realidad una distribución normal de media nu y de desviación típica sigma, y lo vamos a expresar como n nu sigma, ¿vale? Pues es una función, como hemos dicho, que tiene esta expresión y va a tener esta forma. Va a ser simétrica, va a estar centrada en la media, ¿vale? Y va a tener una asíntota horizontal en el eje X. Y además tiene una serie de propiedades que ahora vamos a ver. Se llama normal porque hay muchísimos fenómenos en la naturaleza, en los procesos sociales, que tienden a tener esta distribución. Por ejemplo, si calculamos la altura media de los niños de 14 años, ¿vale? A nivel masivo, con unas muestras muy amplias, va a describir una curva muy similar a esta, una distribución normal. Lo mismo va a pasar con crecimientos de poblaciones, esperanza de vida y muchísimos procesos de la naturaleza y de la sociedad, ¿vale? Por eso se le llamó la distribución normal, porque es la que abunda más en nuestra sociedad. ¿Cuáles son las características de la distribución normal? Bueno, pues como hemos visto, que por un lado va a ser simétrica con respecto a su media, ¿vale?
Por otro lado, la media también va a ser la mediana y la moda de la distribución, ¿vale? Y en el punto donde va a alcanzar su máximo, en la media. Además, la función es función de densidad y va a tener sus puntos de inflexión, ¿vale? En la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica. Es decir, estos dos puntos de aquí van a ser los puntos de inflexión de nuestra campana, ¿vale? Y por último, como hemos visto antes, el eje X es una asíntota horizontal de la gráfica cuando X tiende a más infinito. Bueno, que una distribución tenga diferente media, lo que va a provocar es que esta campana de Gauss se desplace a la derecha o a la izquierda. Aquí veis tres ejemplos, ¿vale? Esta tiene media 0 y desviación típica 1, media menos 1 y desviación típica 1, y media 2 y desviación típica 1. Como veis, la curva simplemente se desplaza a la izquierda o a la derecha. En cambio, si variamos la desviación típica, va a cambiar un poco lo estilizada que esté la curva. Como veis, en el primer caso tiene menor desviación típica, la roja, con lo cual va a ser mucho más apuntada, puesto que la mayor parte de los valores se van a aproximar más a la media, puesto que hay menos dispersión de los datos. En el segundo caso, en cambio, pues vamos a ver que ya no es tan apuntada. Está aquí, no sé por qué no me pinta. ¿Vale? Y en el tercer caso, que ya tiene una desviación típica de 2, los datos van a ser mucho más dispersos y por lo tanto va a ser mucho más bajita nuestra campana de Gauss. Así que esta sería un poco la interpretación de lo que es la media y la desviación típica en cuanto al aspecto de la campana de Gauss. Entonces, muchas distribuciones que nosotros vamos a manejar de forma habitual van a seguir esta distribución. Entonces, en general, saber que la campana de Gauss tiene una propiedad que es muy útil, y es que si considero todos los casos que están entre la media más la desviación típica y la media menos la desviación típica, ahí se van a concentrar más o menos el 68% de los datos, ¿vale? Como vais a ver, es esta región de aquí. Esta región va a comprender el 68% de los casos, ¿sí? Va a tener un nivel de significancia 1. Si además ahora sumo, en vez de una vez, 2 veces la desviación típica, me va a englobar ya a bastante más partes de la población. Como veis, sería 34, 68, más aproximadamente 27, ¿vale? Va a rondar ya el 95% de la población. Es decir, el 95% de la población va a estar entre la media más menos 2 veces la desviación típica. Nivel 2 de significancia. En cambio, si ya sumo 3 veces la desviación típica, ya va a ser el 98%, ¿vale?, de la población. Prácticamente casi toda la población va a ser muy poquita la que quede por fuera de esa desviación típica. Y ya a nivel de 4, ya 5, ya se considera que engloba a toda la población. Aunque no sería cierto, porque siempre puede haber un elemento que estaría fuera, pero su probabilidad ya sería mínima, sería muy bajo, lo que llamamos probabilidad casi cero, ¿vale? Y que nosotros la vamos a computar como cero en muchas ocasiones. Bueno, también analizar estas distribuciones y ver si tienen o no ciertas asimetrías o kurtosis que se llaman, nos pueden dar pistas sobre que están ocurriendo cosas en fenómenos sociales. Por ejemplo, una variación en la esperanza de vida, ¿vale? Por ejemplo, aquí supongamos que nos puede hablar de que ha habido una guerra o que puede haber una epidemia, ¿vale? O al revés, nos pueden decir que hay una crisis de sobrecrecimiento de una determinada especie en un medio. Es decir, analizar las irregularidades en distribuciones que deberían ser normales nos van a dar mucha información sobre que algunos sucesos están fuera de lo que llamamos la normalidad. Bueno, y sabiendo que una distribución es normal, ¿cómo vamos a calcular esas probabilidades? ¿Vale? Porque habíamos dicho que la probabilidad era la integral entre dos valores y realmente integrar esta función es muy complicado. Entonces, por eso tenemos algunos recursos digitales para poder conseguirlo. Nosotros ahora lo vamos a hacer, por ejemplo, con GeoGebra, pero hay muchas calculadoras que también tienen la opción, ¿vale? Tenéis este dibujo que tenéis aquí, ¿vale?, que también nos va a hacer ese cálculo de probabilidades.
entre dos valores. Si vosotros tenéis esta calculadora, podéis probar a utilizarla, aunque en la EBAU no os van a permitir utilizarla, ¿vale? Yo os voy a enseñar, en muchos países europeos ya permiten este tipo de calculadoras, pero en el Estado español de momento no las permiten. Tendremos que calcularlo mediante unas tablas. Pero aún así yo quiero enseñaros cómo se haría con GeoGebra, ¿vale? Bueno, supongamos que tengo este caso, un grupo de jóvenes, y me dicen que su media de altura es de 162 centímetros y que tienen una desviación típica de 20 centímetros. Y yo me planteo, sé que la altura se distribuye según una normal, así que es una distribución normal de media 0,62 y desviación típica 20, vamos a poner así, ¿de acuerdo? Y ahí yo me planteo cuál es la probabilidad de que midan entre 1,65 y 1,80, es decir, qué tanto por ciento de los jóvenes mide entre 1,65 centímetros y 1,80 centímetros. Ese sería mi problema. ¿Qué tanto por ciento o qué probabilidad de que un joven mida entre esas dos alturas? Bueno, pues si nos vamos ahora a GeoGebra, vamos a ir a la parte de calculadora de probabilidades, vamos a seleccionar la distribución normal, igual que lo hacíamos con la binomial, y como es entre dos valores, le vamos a dar el valor de intervalo cerrado. Y ahí voy a dar los dos valores. El límite inferior 1,65, el límite superior 80, vamos a introducir dentro de la normal también cuál sería mi media y cuál sería mi desviación típica. Y aquí me va a dar el tanto por ciento, que sería justamente ese área, ¿vale? Así que, ¿qué probabilidad hay que de un joven mida entre 1,65 y 1,80? Pues más o menos el 25,63% de los jóvenes están entre estas dos alturas si siguen esta distribución normal. Vamos a verlo con GeoGebra. Bueno, pues llegamos a GeoGebra y nos vamos aquí en el GeoGebra clásico a donde pone probabilidad, ¿vale? Y dentro de probabilidad, pues aquí ya me ha salido la distribución normal, ¿vale? Que por defecto te suele salir de media 0 y de desviación típica 1. Pero yo le introduzco los parámetros que yo quería, ¿vale? Que era 1,65, ¿no? Y de media desviación típica habíamos dicho que era 20 centímetros. Y yo ahora meto el intervalo que habíamos dicho desde 1,65 hasta 1,80, ¿vale? Vamos a cambiar esto. ¿Sí? Bueno, creo que esto la media en principio era 1,68, no lo tengo muy claro, ¿vale? ¿Sí? Vale. Bueno, pues como veis simplemente nos va a representar la zona y nos va a decir exactamente la probabilidad entre los dos valores. Si yo quisiera saber simplemente que sean mayores que 1,65, pues entonces se seleccionaría el intervalo cerrado, semiabierto por la derecha, y ya podría hacer este tipo de cálculos. Como veis es bastante sencillo. Bueno, pero como os digo, nosotros no vamos a hacerlo así porque en la EBAU no nos lo permiten y lo que vamos a utilizar es la tabla de la función de distribución normal 0,1, también llamada distribución normal estándar. Bueno, pues la distribución normal estándar es simplemente la curva de Gauss correspondiente a una media de 0 y una desviación típica de 1, ¿vale? Su función quedaría un poquito más sencilla. Sería la siguiente, phi de z es 1 partido por la raíz 2pi por elevado a menos z partido por 2. Aún así, tampoco la vamos a integrar, sino que para calcular sus valores vamos a usar esta tablita, que ahora os voy a explicar cómo se utiliza, ¿vale? Como veis está normal, siempre va a estar centrada en el 0 y va a tener los puntos de inflexión en el 1 y en el menos 1. Y aquí es donde se va a concentrar más o menos el 68% de la población. Bueno, pues vamos a ver cómo se utiliza. Bien, esta tabla siempre me va a dar los valores, siempre que sean positivos, ¿vale? Me va a dar la probabilidad de estar a la izquierda de un valor determinado. Es decir, si yo quiero calcular la probabilidad de que z, y ahora le vamos a llamar z cuando estemos en la normal estándar para distinguir de x cuando no lo estamos, ¿vale? Si quiero saber la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,34, bueno, pues entonces el primer decimal sería 0,3, lo vamos a buscar en esta columna. Y el segundo decimal, 0,4, lo vamos a buscar en esta fila, ¿vale? Así que en la primera columna el primer decimal, en la primera fila el segundo decimal y donde se crucen esos datos 0,631
esa va a ser la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,34. Ojo, la tabla de forma directa solo me da las probabilidades desde el menos infinito, digamos, hasta el valor concreto y siempre y cuando ese valor sea positivo, ¿vale? Como veis aquí en la tabla, esos valores de z van a estar comprendidos desde el 0 hasta el 4, ya explicaremos un poco por qué, ¿vale? Y el segundo decimal, pues claramente va a ser desde el 0,0 hasta el 0,9, ¿vale? Pero no me va a dar los resultados de cualquier valor negativo. Entonces vamos a ver cómo podemos apañarnos para con esta tabla calcular cualquier probabilidad que se nos presente. Entonces vamos a verlo a continuación con algunos ejemplos. Bueno, supongamos que nos piden que calculemos en la normal estándar 0,1 la probabilidad de que sea menor que 0,64. Como 0,64 es un valor que va a estar positivo, por aquí por ejemplo, pues para calcular este valor lo puedo hacer directamente en mi tabla, ¿vale? Aquí estaría el 0,64 y para calcular esa probabilidad, como os he dicho, buscamos primero, en la tabla primero el 0,6 y en la segunda 0,04. Así que cruzamos los dos valores y obtenemos la probabilidad que estoy buscando, que es 0,7389. Como veis, hay siempre 4 decimales y lo vamos a respetar, ¿vale? Para que así cuando lo pasemos a tanto por ciento queden 2 decimales. Así que sería 0,7389, ¿vale? Muy bien, ese es el cálculo directo. Supongamos ahora que me piden que no que sea menor o igual, sino que sea mayor. Entonces realmente lo que me están pidiendo es el área que quedaría a la derecha de ese valor. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues con las propiedades. Sería como el complementario del anterior. Así que la probabilidad va a ser 1 menos la probabilidad de que sea menor, es decir, 1 menos 7389, ¿vale? Que lo calculamos y me va a dar 2611, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que realmente aquí estaría el 73,89% y aquí estaría el 26,11%. Bueno, vamos a ver otros casos. Supongamos ahora que me piden valores negativos. Ahora me piden que z esté a la izquierda de 1,45, ¿vale? Entonces supongamos que menos 1,45 me están pidiendo este valor. Aquí estaría el menos 1,45. ¿Cómo voy a calcularlo? Bueno, pues aquí voy a utilizar la simetría. Es decir, este área que estoy buscando aquí va a ser idéntica, ¿vale? Si yo calculo el simétrico de menos 1,45, que sería 1,45, y calculo el área que queda a la derecha de este valor. Estas dos áreas van a ser idénticas. Así que, como la tabla de la normal me da valores positivos, voy a calcular la de la derecha y sabré que es la de la izquierda. ¿Cuál es la derecha? Pues utilizamos lo mismo que la anterior. Como sería el complementario, sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,45 y lo ponemos en positivo, ¿vale? Entonces voy a 1,45 y como hemos hecho antes, 1,4 lo tengo que localizar en el primer decimal, aquí estaría, y 0,05 en el segundo, aquí estaría, y tendríamos 0,9265, 9265, ¿vale? Así que sería 1 menos 0,9265, ¿vale? Lo calculamos y me da que es 0,07, ¿vale? 35. Es decir, que aquí realmente solo hay un 7,35% y por simetría, entonces esto es lo mismo que un 7,35%. Esto no hay tanto que aprenderse de memoria, sino ser capaz de dibujarlo y razonarlo.
Pues lo mismo, si me pidieran cuál es la probabilidad de un valor por encima de un negativo, ¿vale? Que sería este valor de aquí, la parte amarillo, que z sea mayor que 1,95, va a ser lo mismo que la probabilidad de que sea menor que 1,45 por simetría, ¿vale? Va a ser la probabilidad de que z sea menor que 1,45, que ya lo teníamos calculado, que es 0,9265, ¿vale? Bueno, vamos a ver otros casos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si está comprendido entre dos valores positivos, ¿vale? Supongamos que está entre 0,5 y entre 1,5. Queremos calcular el área que está comprendida entre dos valores positivos. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es utilizar en la tabla la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5, sería, por decirlo de alguna manera visual, la ballenita que empieza en el 1,5, ¿vale? Perdonad que se me ha ido. Esta sería la primera valor que voy a sacar en la tabla y a ese valor le voy a restar la ballenita que iría desde el 0,5 hacia la izquierda. La diferencia entre las dos va a ser la región verde, que es justamente la que a mí me interesa, ¿vale? Así que a este valor le voy a restar la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5. Así que calculo los dos valores en la tabla. El 1,5, 0 va a ser 9332 y el de 0,5, también me viene aquí directo en la tabla, es 0,6915. Lo calculamos ahora con la calculadora, 0,9332 menos 0,6915 y obtengo 0,2417. Es decir, que aquí voy a tener el 24,17%. Bueno, pues vamos a ver ahora el caso en el que nos piden que calculemos la probabilidad entre dos valores que son negativos. Por ejemplo, aquí entre menos 0,25 y menos 0,8. Bueno, pues esto va a ser sencillo porque en realidad va a ser muy parecido al caso anterior, solo que ahora voy a tomar los dos valores en positivo, es decir, desde 0,25 a 0,8. Y va a ser muy similar a la estrategia anterior, solo que ahora me va a cambiar el orden de quién es el mayor y quién es el menor. Por lo tanto, esto va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,8 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,25. Vamos a ver quiénes serían estos valores. 0,8 es 7881 menos 0,25, tengo que ir al 0,2 aquí y luego al 0,5 y obtengo 5987. Perdón. 5987, que lo metemos en la calculadora y nos da 1894, ¿vale? Es decir, que aquí voy a tener el 18,44%. 18,94%, ¿vale? Bueno, pues para acabar vamos a ver qué ocurre si uno es positivo y el otro es negativo. Por ejemplo, desde el menos 0,53 hasta el 0,6. Queremos calcular este área. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular primero la ballenita, digamos, la probabilidad que sea menor o igual que 0,6 y a esta le tenemos que restar que sea menor que menos 0,53, teniendo en cuenta que ese es negativo. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Sería la probabilidad de que z
sea menor o igual que 0,6 menos la ballenita pequeña. Pero como la ballenita pequeña era negativa, tenemos que hacer el complementario del positivo, es decir, menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,53, ¿vale? O sea que esto me quedaría realmente la probabilidad de que z sea menor que 0,6 más la probabilidad de que z sea menor que 0,53, todo ello menos 1. Vamos a calcularlo, ¿vale? 0,6, en este caso es 7257, más 0,53, que en este caso va a ser, aquí lo tendríamos, 7019. Y a esto le vamos a restar 1. Vamos a calcularlo. 7257 más 7019. Y obtenemos 0,42 al restarle 1, 76. Es decir, que aquí tendríamos el 42,76%. Vale. Bueno, ¿qué va a pasar si me da un z mayor que 4 y 4 ya es el límite, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues la probabilidad de que un valor esté por encima de 4 lo vamos a considerar que es 0, ¿vale? Y la probabilidad de que un valor sea menor o igual que 4,1, bueno, pues entonces a esto vamos a considerar que esta probabilidad es 1. Le vamos a llamar suceso seguro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué tal os sale, ¿sí? Vais a intentar hacer estos ejercicios. Es muy parecido, es muy similar, simplemente pues calcularlo tal y como lo he hecho yo, os hacéis los dibujos y a ver si sois capaces y ya me contáis en clase. Y en el próximo vídeo ya os cuento cómo tipificar variables para calcular la normal en cualquier circunstancia.